Abrimos un homenaje a Diego Rivera dentro del programa de interiores en el Museo de Arte del Estado de Veracruz en Orizaba, porque tiene la colección más cumplidamente curada para conocer la obra de caballete de nuestro gran artista mexicano, Diego Rivera. El paisaje de hoy, urbano, es el llamado paisaje de Arcueil, que hizo hacia 1918 en París. Se trata de una obra importantísima en la trayectoria de Diego Rivera, porque justamente es el momento en el que, al pintar este cuadro, podemos decir que da por terminado su pertenencia, no de camarada, pero sí de obra cubista dentro del grupo de los cubistas en 1918, cuando él abdica de este movimiento y lo hace saber. Entonces, después de 5 años de estar haciendo obras cubistas, vuelve sus ojos y su factura hacia una de las tantas facetas en las cuales él había trabajado antes de ingresar a la vanguardia cubista. O sea, el arte inspirado en todo el planteamiento estético de Paul Cézanne. A Paul Cézanne, Diego Rivera lo llamaba Padre Cézanne, porque para todos era conocido, o cuando menos para los precursores del arte moderno, el padre del arte moderno. No solamente un precursor, sino el padre, porque todos le debían algo, le debían la vida, en el sentido de haber dado esa libertad de creatividad hacia diferentes vanguardias. Como un paréntesis, podemos recordar que Cézanne se aparta de la vida parisina 20 años y al regresar, regresa con un planteamiento compositivo que rompe con lo que anteriormente se estaba enseñando en las escuelas o en las academias de arte. No porque lo suyo no pudiese darse a conocer en las academias, sino porque era más un planteamiento matemático, geométrico, que inspiró a Cézanne para considerar a las obras dentro de una composición que siempre tuviese un rigor matemático, a partir de las formas geométricas, entre otras, de la esfera, el cubo, etc. Aquí en el paisaje de Arcueil podemos encontrar varias cosas, además de las reformaciones, entre comillas, reformaciones ópticas de Cézanne. Una de las variables que podemos encontrar aquí, que se da a conocer muy fácilmente en la obra, es el tratamiento o de la experimentación que hace Diego Rivera de la perspectiva curvilínea. Tan es así que, si observamos bien el cuadro, vemos que al fondo hay muy claramente marcada no un horizonte clásico, tradicional, horizontal, sino en este caso curvilíneo. Para la pintura mexicana, esto va a ser de mucho impacto en la obra de un pintor como Gerardo Murillo, el Doctoral. Pero para 1918 y en París, esto nada más lo vincula. Esta obra es una franca vinculación con las propuestas teóricas de Cézanne. Y también cierto asomo de búsqueda de lo que decía Diego Rivera, buscar la cuarta dimensión en la plástica. La óptica o el encuadre está tomado desde mismo aquel balcón del que había pintado Diego Rivera el paisaje de Montparnasse, del que alguna vez tuvimos oportunidad de conversar, cómo desde ese balcón de su habitación pudo concebir un paisaje en el que incluía diferentes calidades de textura, de representación corpórea, del ferrocarril, de las vías, de las construcciones y toda esa atmósfera de una estación de trenes en Montparnasse. Lo interesante es que desde ese mismo enfoque que en cine o en fotografía diríamos en picada, aquí se resuelve igual desde el balcón, teniendo como punto de referencia
una bifocalidad ya en la superficie pictórica, desde una perspectiva de una fachada en ochavo de una casa, de una planta, que por lo mismo que está en esquina, pero con un ochavo en su realización fáctica, vemos que arrancan dos ejes visuales en forma de diagonales hacia de la derecha y a la izquierda, para darnos a conocer estas diferencias de altura. A partir de esta primera casa que tiene el ochavo, la puerta y las ventanas contiguas, a su izquierda vemos que se levanta la vista para darnos a conocer una construcción de doble planta, y en ella, en la pared lateral o en el muro lateral de esa construcción, sale insólitamente lo que podríamos considerar una sabandera, o de alguna manera lo que hoy significan los ástiles para las, en este momento del siglo XXI, las múltiples antenas parabólicas. Aquí esa línea se puede continuar con el mismo perfil del muro que forma el ochavo de la casa de la planta baja. Esta nos da exactamente la mitad del cuadro. Y otra cosa interesante es el manejo pictórico. Tenemos los cuadros, el manejo pictórico está con un tratamiento fovista. Quiere decir que son colores básicos los empleados y sobre todo puestos casi de una manera directa. Esa es una primera impresión, que parece que el color lo saca de la paleta al cuadro, pero ya viéndolo con más particularidad, vemos que los tonos verdes se degradan, que los ocres lo mismo, no en uno ni varios tonos, sino múltiples tonos, que los rojos también pasan casi del rosa muy pálido al rojo intenso, al carmesí intenso. Importante también es señalar el tipo de brochazo que da. Casi que podemos advertir cuál es el número de la brocha plana que está utilizando para trasladar el pigmento al lienzo. En este caso, vemos que casi todo está orientado de izquierda a derecha y eventualmente hay trazos de arriba hacia abajo, muy geométricos desde ese punto de vista del tratamiento de las pinceladas. Entonces, con el paisaje de Arcoel, que es una joya tenerlo en la colección del Museo de Arte del Estado de Veracruz, porque es un testimonio de este punto tan importante, tan trascendente en la trayectoria parisina de Diego Rivera, puesto que al haber liquidado su contrato que tenía con la Galería Blot en París, que le exigía la entrega de cuadros cubistas para a veces conservarlos y venderlos más adelante, cuando ya rompe ese vínculo con la galería, rompe con el cubismo y retoma una posición ante el arte. Entonces este cuadro es muy importante en la trayectoria pictórica de Diego Rivera.